Muy buenas tardes, habla Santiago Rubio, director del programa Sé Buen Vecino de Responsabilidad Social de Corferias. Es un placer para nosotros, para la Corporación Corferias, estar con ustedes. Hoy la tercera versión, el tercer taller de cocina, de martes de cocina en casa. En el día de hoy estamos enseñándole a las personas, a los participantes, cómo hacer masas, panes artesanales, focachas, la masa de pizza, con los ingredientes que normalmente tenemos en casa, como es la harina de trigo, el aceite de oliva, la sal, el queso y bueno, los ingredientes que cada uno le quisiera poner. Me acompañan el chef David Espinosa y Grisi Corredor, que es la directora de alimentos y bebidas de Corfe, porque estamos muy pendientes en transmitir los conocimientos, los conceptos de temas muy fáciles para la gente que es experta, un chef internacional al servicio de Corferias y nosotros podemos ponerle, me gusta la pizza hawaiana, le echo piña a ese jamón o, por ejemplo, a mí me gusta champiñones, queso y qué, y otro ingrediente, y prosciutto o lo que sea. Entonces los dejo con David, David Espinosa, nuestro chef de cabecera de Corferias, para que nos explique. Al final vendrán las preguntas. Lo que me decían es que todos estos productos pues están disponibles en Américo. Al final se pueden preguntar variaciones, si lo dejan más en el horno, si lo dejan menos, trucos que ustedes y yo tenemos en cuenta para que nos quede la mejor pizza, el mejor pan, la mejor masa para compartir con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos, etcétera. Bueno, muchas gracias, feliz tarde y los dejo entonces con David y con Grisi. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al tercer taller de Cocina en Casa. Yo soy David Espinosa, el chef de Corferias, y hoy queremos compartir con ustedes estas recetas de masas básicas para elaborar panes y para elaborar pizzas. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar los siguientes ingredientes. En la receta que les compartimos, yo dividí los ingredientes porque vamos a elaborar dos tipos de masas, una masa de focaccia y una pizza. Entonces vamos a usar harina de trigo, tenemos agua, levadura, sal, aceite de oliva. Tengo esta salsa pomodoro que elaboré con el tomate y la cebolla. Lo que hice fue sofreír el tomate, la cebolla, les puse un poco de agua, después los pasé por la licuadora, le puse un poco de sal y le puse orégano. También tenemos para la pizza también harina de trigo, levadura, miel, más aceite de oliva. Y para nuestros rellenos y acompañantes de las masas tenemos cebolla roja, aceitunas. No se preocupen, yo tengo acá un montón, pero solamente vamos a usar 3 o 4. Tomates cherries, queso parmesano, paprika. Acá tengo romero, orégano, queso mozzarella, jamón, salami, champiñones y rúgula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a elaborar las masas. Vamos a aprender a hacer la masa, yo les voy a mostrar la técnica, les voy a mostrar el proceso como de fermentación y luego les voy a mostrar unas que ya tengo adelantadas. ¿Por qué? Porque estas masas son masas de doble fermentación. ¿Esto qué quiere decir? Que las tenemos que hacer, las ponemos a leudar o a fermentar 1 hora aproximadamente, luego les damos la forma, las bollamos, como se llama técnicamente, y las volvemos a dejar fermentar 2 a 3 horas. Entonces es un proceso más largo, yo les voy a mostrar cómo se hace y el resultado final. Pero tranquilos que van a ver todo el proceso y lo van a poner a hacer perfectamente. Entonces, para empezar, en un bowl o en un recipiente que puedan como meter todos los ingredientes, vamos a empezar con la masa de pizza. Entonces, acá tengo un pocillo de harina de trigo, en el cual voy a agregar la sal primero con la harina siempre. Acá tengo mitad para la focaccia y mitad para la pizza, entonces dejo la otra mitad. ¿Y qué hago con esto? Lo que hago es, lo mezclo un poquito para que la sal como que se mezcle bien con la harina. Trato de hacer como en el centro un pequeño hueco
donde voy a colocar el resto de los ingredientes, que son agua, que fue como 3/4 de este pocillo, que yo tengo un pocillo de café para eso. Voy a colocar mi levadura, en este caso yo voy a usar levadura fresca, ya les explico en un momento la diferencia entre las levaduras. Hoy voy a usar levadura fresca, yo sé que a veces es más fácil conseguir levadura seca en los supermercados, pero voy a usar hoy fresca. El aceite de oliva, una cucharadita aproximadamente de aceite de oliva y una cucharadita de miel. Yo me tengo que ayudar con la cuchara para que salga bien. Tratemos de agregar todos los ingredientes. Si queda un poquito, podemos usar un poquito de esta agua para levantar la miel que quede ahí. Listo. Entonces, con la misma cuchara vamos mezclando de a poco hasta que se junten bien todos los ingredientes. Esta masa de pizza que vamos a elaborar hoy tiene un agregado que es la miel, porque sin la miel la pueden hacer, pero nosotros le vamos a agregar la miel para que aporte un poco de elasticidad, un poco de aroma, un poco de sabor y un poco de color a nuestra masa, ¿vale? Pero digamos que una receta tradicional la pueden hacer sin la miel tranquilamente. Entonces ven que se va formando como ya una masa homogénea. Ahí sí, ya pueden dejar de usar la cuchara y empezar a trabajar con sus manos. Esta masa es un poquito pegajosa, entonces como que tengan paciencia, no se preocupen, igual va a quedar bien. Al principio trabajar este tipo de masas y ver como que se empieza a pegar en la mano, yo sé que no es como lo ideal, pero es mejor que lo aprendan a trabajar porque los panes es mejor que tengan este tipo de masas un poco de humedad más alta, que queden húmedos. Eso es importante a la hora final de la textura de nuestra masa. Entonces, cuando ya está la masa casi que formada, la voy a pasar al mesón. Entonces, en el mesón, lo que voy a formar y desarrollar, en este caso es el gluten, que es lo que le va a dar elasticidad y fuerza a nuestra masa. Amasamos un poco, ven que se me pega un poco a las manos, pero no pasa nada. Vamos a trabajarlo, hacer que la harina se hidrate y van a ver que la masa se va a poner mucho más fácil de trabajar a medida que la vamos amasando. ¿Qué pasa con esto? Lo podemos hacer en una batidora. Es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil hacerlo en una batidora. Y es más, en procesos grandes donde tenemos masas de más de, no sé, 3, 4 kilos de harina, es mejor hacerlo en una máquina así. Hoy como estamos haciendo una porción pequeña, vamos a hacerla a mano. Y quiero que vean en casa que se puede hacer a mano tranquilamente, sin necesidad de una máquina, para hacer sus porciones allí pequeñas en casa. Miren lo que les mostraba, lo que les hablaba. La masa se va a pegar en las manos y no pasa nada. Eso significa que vamos bien. Vamos bien, el amasado lo que va a hacer es hacer hidratar la harina, lo que les contaba, desarrollar el gluten, y entre más la amasemos, más fácil se va a volver de manejar la masa. Este proceso va a llevar más o menos 5 minutos en un amasado fuerte. Esto también es un buen ejercicio porque van a trabajar brazo. Bueno, en panadería hay un utensilio que se conoce como cornet que ayuda a trabajar estas masas, nos ayuda como a levantar la masa del mesón. Es este, mírenlo, una especie de palitas de plástico que nos ayuda a levantar la masa, nos ayuda a trabajarla más fácil, a que se integre mejor, y también ayuda a quitar el exceso de masa que nos queda en las manos y que lo podamos juntar de nuevo ahí en la masa y no perder pues nada de la preparación. Con los dedos, cuando ya la masita está un poquito más elástica, podemos simplemente tomarla y la vamos levantando de a poco, y lo que se vaya quedando pegado con el cornet lo podemos levantar. ¿Qué pasa si no tienen un cornet en la casa? Igual se puede hacer
a mano. Podemos hacerlo con una cuchara, ayudarnos a levantar la masa, con una espátula de cocina o con una espatulita como estas. Obviamente con el cornet va a ser mucho más fácil, pero pues no es como un limitante para hacerlo el no tenerlo. Miren, ven, la masa se empieza a dejar trabajar mucho mejor al pasar el tiempo. Otra técnica que pueden usar es levantando la masa y la golpeando contra el mesón. Ven esa elasticidad que tiene la masa, eso es lo que estamos buscando. Siempre en el cornet nos vamos a ayudar. Entonces, el proceso de amasado es muy importante para el buen desarrollo de la masa, pero también lo es el proceso de descanso de la masa. Una vez que hemos trabajado esta masa, unos 5 minutos fuerte, vamos a dejar descansar y ya les voy a mostrar el proceso y cómo queda. Ven que al pasar del tiempo se deja manejar mucho más fácil, ya no se pega tanto. Incluso voy a ver si ya se deja un poco con las dos manos. Sí, ya se va dejando. Les voy a dar como un pequeño truco. Si quieren, lo pueden hacer en casa si sienten que se les está pegando mucho. Entonces un poquito de aceite en la palma de la mano y eso ayuda a que la masa no se pegue tanto en las manos. ¿Ven? Es más fácil de trabajar. O si no, les voy a mostrar otro truco. Pero recomiendo más el del aceite. Porque el agregado de harina a las masas es mejor como tratar de evitar agregar más harina a las masas de la necesaria. Esto se los voy a mostrar para que se puedan limpiar bien las manos. Entonces lo que hacen es, si tienen a alguien que los pueda ayudar, pues es mucho más fácil. Pero si no, miren, se echan un poquito de harina, no mucho, un poquito de harina nada más, en la palma de la mano, y empiezan a frotarse las manos. Y esta harina ayuda a levantar, ¿ven?, toda la masa que está pegada en la mano. Y así ayudan a limpiarse. Siempre, muy importante, no lo dije al principio, pero muy importante siempre tener las manos muy limpias antes de cocinar y obviamente antes de preparar este tipo de masas. Siempre lavar las manos, desinfectar las manos, porque pues en estos procesos vamos a como que involucrarlas mucho, entonces siempre es mejor tenerlas bien lavadas y desinfectadas. Bien, no sé si alcanza a ver bien ahí, pero yo me retiré casi que todo el exceso de masa con el agregado de harina. Y está ahí. Entonces esa masa que voy a hacer con ella la voy a untar. La voy a integrar en la masa. ¿Ven? Queda bien bonita la masa. Ya se deja trabajar mucho mejor, mucho más fácil. Y lo que voy a hacer es intentar darle como una forma redonda. Y la llevo al bowl, al recipiente donde la tenía, con un poquito de aceite en el fondo. Porque acá le voy a dar la primera fermentación. Y le pongo un poquito de aceite simplemente para que no se me vaya a pegar cuando la vaya a sacar del bowl más adelante. Listo. Entonces, si les queda un poquito en la mano, se lo pueden quitar y la agregan ahí. Entonces, también le voy a poner un poquito de aceite encima, no mucho, un poquito. Y lo que voy a hacer es cubrirla con papel vinipel para dejarla fermentar. Este proceso, el primer proceso de fermentado va a llevar aproximadamente 1 hora, como les había comentado. Lo que va a hacer la levadura ahí es crear gas. Y esto va a hacer que nuestro pan crezca, que nuestra masa crezca. Entonces, voy a mostrar, este es el primer paso, lo tapamos para que no se vaya a secar la masa
Lo dejamos en un lugar preferiblemente donde pueda ser un poco cálido, y si tiene humedad mucho mejor. Lo que yo hice ahorita fue tenerlas en el horno cerrado, pero no voy a poner esta ahí porque ahorita va a prender el horno y lo vamos a usar. Entonces lo voy a dejar por acá y ahorita les muestro cómo va creciendo la masa. Entonces, esa es la masa de la pizza. La masa de la focaccia tiene una diferencia. No me voy a lavar las manos, no por que no quiera hacerlo, sino porque como voy a seguir amasando, entonces voy a tener casi los mismos ingredientes, entonces no me voy a lavar las manos ahora. Después de hacer esta focaccia, sí me voy a lavar las manos. Entonces, miren, para la focaccia va a ser un poquito más de harina. O sea, un bol un poco más grande, porque tenemos una masa un poco más grande, porque la vamos a dividir en dos. Pues acá tengo un plato hondo de harina, son aproximadamente 2 tazas. Igual que con la masa de pizza, mezclo la sal con la harina, la revuelvo para que se mezcle bien. ¿Por qué hago esto y no agrego directamente la sal con los otros ingredientes? Porque la levadura, cuando entra en contacto con la sal, no se desarrolla de la manera adecuada. La sal hace que se deshidrate la levadura y que no se desarrolle de la manera adecuada. La levadura necesita alimentarse para poder desarrollarse y crear ese gas que va a hacer crecer el pan. Entonces, lo ideal es que no entre en contacto directo con la sal. Obviamente en algún momento va a entrar con ese contacto, pero no directo mientras lo estamos preparando. Levadura, agua, un pocillo de agua, agregamos nuestro aceite de oliva y a esta masa no le vamos a poner miel. Entonces estos serían todos nuestros ingredientes y empezamos primero a disolver bien la levadura en el agua. Yo recomiendo siempre hacerlo en un bol o en un recipiente. Esto se puede hacer directamente en el mesón. Lo que hacemos es ponemos la harina, hacemos un hueco en el centro y vamos agregando, pero pues en un bol es mucho más práctico. Nos evitamos como hacer desorden y tal vez hacer un reguero. Vamos mezclando bien todos los ingredientes. Con la cuchara, y cuando ya vemos que empieza a integrarse podemos pasar igual con la mano. Ahí ya vamos a dejar la cuchara. Esta masa es un poco menos húmeda que la de la pizza, va a ser un poco más fácil de trabajar. Entonces, empezamos a mezclar bien. Y el proceso es el mismo. Mezclamos, hacemos que sea casi que homogénea la masa y empezamos a desarrollar el gluten mediante la amasada. Bajamos al mesón. Igual vamos a reservar el bowl porque vamos a también ahí dejar descansar la masa. Y mira, les voy a enseñar una de las técnicas de amasado. Cuando tenemos nuestra masa ya integrada en el mesón, con la palma de la mano, lo que vamos a hacer es ir como tratar de romper la masa y volverla a unir de a poco. ¿Qué hace esto? Esto hace que trabajemos la masa mucho mejor, que se integre la masa mucho mejor, y el trabajo lo que hace es desarrollar el gluten, como les había contado antes. ¿El gluten qué es? El gluten es la proteína presente en la harina de trigo, en el trigo, por ende en la harina de trigo, y que ayuda a que nuestros panes, tortas tengan esa estructura y como esa firmeza que las hace tan especiales. Entonces, si se dan un poquito los ingredientes, tratamos de juntarlos y ven que esta masa se deja trabajar más fácil, no se pega tanto a las manos. Entonces, empezamos a romper. Y mientras les voy contando lo que les había hablado de la levadura y por qué usé levadura fresca hoy. Yo usé levadura fresca hoy porque prefiero usarla fresca. Parece que trabaja más rápido que la levadura seca, pero igual la levadura seca funciona. No es que no funcione, sí funciona. La diferencia con la levadura seca y la fresca, pues es que una está deshidratada y la otra no. Y la cantidad, digamos, si van a trabajar con levadura seca, tienen que usar casi que
la mitad menos. ¿Por qué? Porque está más concentrada. Entonces, si ponen la misma cantidad de levadura fresca que seca, entonces el proceso va a ser, cuando se desarrolle, va a ser mucho más fuerte el proceso de la levadura seca. Y primero que todo, no queremos ese sabor en el pan y puede que se desarrolle mucho el pan y no tenga la estructura que nosotros pues queramos que tenga. Entonces esa es la diferencia, pero pues bueno, la pueden incluso las pueden encontrar en polvo, totalmente deshidratadas, si tienen que hidratarlas y agregarlas. Y por eso también parece más fácil trabajar la levadura fresca. La levadura seca, necesitan hidratarla un poco antes de trabajarla, pero el proceso es casi que el mismo. Miren esta masa. ¿Ven? No se me pegan las manos, tiene un poco menos de humedad que la masa de la pizza. Hoy vamos a hacer esta masa, este tipo de focaccia con este tipo de humedad, porque es la receta básica. Hay focaccias que son más húmedas, tienen mucha más humedad, incluso se pegan mucho más que la masa de la pizza. Pero pues eso ya es como para no tengamos un poco más de experiencia a la hora de elaborar masas. Entonces, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido para que vamos a ver todos los procesos. Y ya les muestro cómo lo vamos a bollar y lo que vamos a hacer con las otras masas. ¿Qué es bollar? Bollar es la forma que se le da a las masas y a los panes, y es una palabra técnica en panadería, es la hora de darle la forma a la masa. Entonces, bollar, por ejemplo, si tengo una masa que no tiene forma, bollar sería darle la forma, en este caso lo hará una forma redonda, pero podemos darle pues obviamente diferentes formas. ¿Ven? Esto sería bollar. Obviamente se hace ya en el proceso final, que le da la forma definitiva al pan. Bueno, cuando ya veo que todos los ingredientes están bien integrados y la masa se vuelve un poco más elástica, ahí ya puedo terminar el proceso y llevarla al bowl, igual, un poquito de aceite. Y lo dejamos descansar igual. Cubrimos con papel vinipel, igual para que no se seque. Porque si las masas se secan, la textura ya cambia un poco a la hora de bollar y del proceso final. Entonces siempre eviten que se seque. Si no tienen vinipel pueden poner un trapo de cocina, pero que cubra todo el borde del bowl, así no vaya a entrar aire. Entonces, veanlo, lo voy a dejar ahí en el bowl y ahorita les muestro cómo va creciendo. Listo. Entonces, en este momento, sí me voy a lavar las manos. Voy a levantar un poquito de esa harina que quedó acá, porque voy a aplicar unas cosas que les voy a mostrar. Y necesito este mesoncito. Entonces, voy a lavar las manos rápidamente y ya les muestro las masas que tengo en el horno. No están horneadas, sino que están creciendo aquí. Voy a prender el horno también de una vez a temperatura de 220 grados centígrados para hornear primero mi focaccia y después les voy a mostrar la pizza. Entonces, esta es mi masa de pizza, exactamente la que hicimos ahorita juntos. Es esta, porque pasó fue que fermentó, yo la dividí en dos y volvió a fermentar. Entonces está así, ahorita la vamos a trabajar. Aquí tengo mi focaccia, que es una masa que generalmente se hace en molde, pues en un molde redondo, cuadrado, rectangular. En este caso yo usé este pequeño. Y acá tengo, prendo el horno, 220 grados centígrados, primero va a ir la focaccia. Ahora tirar esta lata que no la voy a usar en el momento. Y aquí tengo el pan arrollado que vamos a hacer hoy, que es con la misma masa de la focaccia. Este pan se conoce como scaccia también, es un tipo de ese pan. No es literal esa masa porque el doblez es diferente, igual ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Y les voy a mostrar lo que yo hice fue hacer un pequeño rollo
y los rellené con jamón, tomate cherry, cebolla caramelizada, queso, un poco de esta salsa que les voy a mostrar en este momento. Lo que vamos a hacer la cebolla caramelizada con la que vamos a rellenar las cachas que les voy a mostrar ahorita. Les vamos a dar el corte de los tomates cherries para la focaccia. También vamos a saltear los champiñones. Les muestro cómo se decora la focaccia, que esta va a llevar tomates cherries, romero, un poco de sal y aceite de oliva por encima, y un poco de orégano. Y las llevamos a hornear para que ustedes puedan ver el resultado final de nuestras masas. Aquí ya tienen el segundo leudado. Entonces, nuestra cebolla. Yo tengo acá media cebolla, ya usé un poco porque fue con la que rellené esta. Si tienen una cebolla muy pequeña, pues con una está bien, pero yo sabía pero usar esta porque ya estaba muy grande la cebolla que tenía. Entonces, no voy a usar toda una cebolla completa. ¿Qué corte voy a hacer? Voy a hacer un corte que nosotros conocemos como pluma, que es este corte. ¿Y cómo se hace? Se corta la cebolla por la mitad y esta mitad la ponemos así de manera diagonal. Lo que hacemos es, con el cuchillo vamos sacando las pequeñas plumitas, por eso se llama así, corte pluma. Y las reservamos porque vamos a saltearlas y caramelizarlas un poco. Entonces, esto lo dejo también como a gusto. Si les gusta la cebolla, pónganle buena cebolla. Cuando la caramelicen van a ver que va a dar un sabor muy bueno. Con esto creo que ya voy a estar bien. Y lo que vamos a hacer es poner a calentar un sartén pequeño a fuego alto primero para que coja buena temperatura. Agregamos la cebolla y lo bajamos a fuego medio para que no se nos vaya a quemar. Entonces, sartén a fuego alto, dejo calentar un poquito. Le pongo un poco de aceite, en este caso aceite de girasol. Si tienen aceite de oliva, lo pueden hacer con aceite de oliva, no pasa nada. Le vamos a agregar un poco de sal. ¿Y qué pueden hacer también con esta cebolla? Si quieren que el color sea un poco más fuerte, a la hora de caramelizarla, le pueden poner un poquito de vino tinto. Esto para que se vea más, como más morada cuando ya esté bien caramelizada. Es solo como un poco de color y un poco de sabor lo que va a aportar. La pueden hacer así también, hacer al natural como la vamos a hacer hoy. Se puede hacer con cebolla roja o con cebolla blanca. Y lo que va a hacer la cocción es sacar un poco de esos azúcares que tiene la cebolla naturalmente y hacer que el sabor sea más suave y un poco más dulce. Entonces, ahí, fuego alto, agregamos la cebolla, agregamos la sal y bajamos a fuego medio. Si tuviéramos el vino, este sería el momento de agregarle el vino. Listo. También vamos a saltear los champiñones con el de. Entonces, los champiñones los vamos a cortar como en tajadas, en rodajas. Lo que hacemos es este tipo de corte, ¿sí? Esta rodajita, la vamos a saltear. Entonces, miren, ponemos el champiñón. Si quieren, pueden hacer una base al champiñón para que sea más fácil de cortar y no se les mueva tanto en la tabla. Y empiezan ahí de lado a sacarle las rodajitas, no muy delgadas para que no se pierda tanto. Si se sienten un poco más diestros con el cuchillo, no hay necesidad de hacerle como la base, y lo pueden ir sacando. ¿Listo? Entonces el proceso de la cebolla también va a ser rápido. Y luego vamos a saltear el champiñón.
Lo dejamos tranquilo, a fuego medio, soltando sus sabores, sus azúcares. Igual cuando ya esté mezclado con la masa va a tener también un poco más de cocción y hace que el sabor final sea un sabor muy rico. Y pues vamos al método y les muestro el corte de tomate cherry. Este tomate cherry lo vamos a usar tanto para la focaccia como para la pizza. Entonces, vamos la mitad. Bueno, lo pueden cortar todos. Si quieren que tenga el mismo corte de la pizza, lo que vamos a hacer es cortarlos por la mitad. Si los ven muy grandes, los cortan en cuartos. Eso también lo puedo dejar a elección de ustedes, porque si los tienen un poco más pequeños, los pueden dejar a la mitad y les va a quedar perfecto. Yo voy a dejar los de la focaccia en cuartos y los de la pizza los voy a dejar a la mitad, para que se vea un poco más grande. Listo. Entonces, siempre que trabajen con un cuchillo, es mucho mejor tenerlo bien afilado para que sea más fácil el corte y tengan menos riesgo de cortarse. ¿Qué más vamos a picar para hacerlo de una vez? Vamos a cortar nuestro jamón, limpiamos la tabla. Yo tengo acá mis dos tajadas de jamón. Vamos a ir a cortarlo como en cuadritos, pero ahí dentro de la escarcha. Sacamos tiritas, ¿ven? Sacamos tiritas y estas las convertimos en cuadros. Vamos a disponer uno encima de otro. ¿Sí? Sacamos cuadritos. Miren, así se va a ver muy bonito dentro de nuestra masa. Listo, entonces ya voy a retirar la cebolla. Miren, lo que hizo fue como volverse un poquito más translúcida, un poquito más clara. Con el agregado de vino que hubiera vuelto un poco más oscura, ya la voy a retirar y en este mismo sartén voy a saltear mis champiñones. Entonces, igual, fuego alto, un poquitín de aceite, aceite de girasol, dejo que tome temperatura, agrego mis champiñones, los salteo un poco, le pongo un poquito de sal, un poquito de pimienta y listo, lo reservamos. Ya tendríamos los ingredientes para el relleno de nuestra escarcha. Les muestro cómo decoro la focaccia y vamos con la pizza para que puedan ver cómo se arma la pizza, cómo se estira la masa y los ingredientes que le voy a colocar. Entonces, reviso el horno a ver que ya haya cogido un poco de temperatura. Listo, perfecto. Voy a ir metiendo primero las cachas. Agreguemos los champiñones, ya que está caliente el sartén. Un poquito de sal. Y bajo un poquito el fuego. Entonces muestro la decoración que le vamos a poner a nuestro pan antes de que entre el horno. Entonces, el arrollado es mejor dejarle como el pliegue del cierre en la parte de abajo para que no se nos vaya a abrir. Ahora sí es colocarle un poquito de esta salsa, hice con el tomate y la cebolla, un poco de orégano por encima, una cuchara, porque la esparzo bien encima del pan. Encima de esto voy a colocar un poco de queso mozzarella y un poco de queso parmesano. Le va a dar un color muy bonito final. Mozzarella y parmesano. Y un poco de orégano.
molido por encima. Listo. Entonces aquí ya está listo para ir al horno. Lo voy a llevar al horno por aproximadamente 18 minutos a 220 grados centígrados y se los muestro. Ya, ponemos en el temporizador 18 minutos y empezamos entonces los champiñones. Los champiñones es mejor no moverlos mucho cuando se estén salteando. ¿Por qué? Porque los que contienen tanta agua, si los movemos mucho, lo que vamos a hacer es que no se caramelicen bien, sino que empiezan a sacar ese líquido que cocinan pero no queden bien caramelizados. Estamos buscando acá es que se caramelicen bien para que tengan un sabor mucho más potencial. Entonces, vamos un ratito, vamos a saltear y quiero mostrarles ese caramelizador que les muestro. Ven, el champiñón está con un color muy bonito, pero el otro lado está claro. Y puede ser ese color que estamos buscando, ¿vale? Eso es lo que hace, es potencializar el sabor del champiñón. Listo. Sacamos y lo reservamos para el momento de armar nuestra masa. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a decorar la focaccia. Lo que les decía, la focaccia es un pan que horneamos en molde, es redondo, incluso una refractaria como estas. Pues queda cuadrado, se ve muy bonito. El molde que puedan tener ustedes en casa, no se preocupen, no se compliquen si tienen molde como este, lo hacen en molde como este. Lo que hacen es asegurarse antes de poner la masa, untarlo bien con aceite. Aceite de oliva, aceite de girasol, untan bien el molde para que pues lo puedan sacar fácilmente a la hora de salir del horno. Bueno, entonces, voy a poner los tomates cherries, un poco de orégano romero y 2 aceitunas. Entonces, con las yemas de nuestros dedos, lo que vamos a hacer es espichar un poco la masa. En estos huequitos vamos a ir agregando el tomate. Lo hundimos bien para que no se vaya a mover mucho. Aquí le ponemos las aceitunas. Las voy a cortar con la mitad. Poner una por acá, una por acá. Listo, nuestras aceitunas. Voy a poner romerito, como si fuera un pequeño jardincito. Este romero le va a aportar mucho aroma, huele muy rico. Y el aroma que aporta junto con el orégano en esta preparación es una mezcla muy buena. Traten como de clavarlo en la masa. Y de esta manera se va a mantener cuando lo saquemos. Si lo colocamos solo por encima, cuando saquemos del horno nuestra masa, puede que se nos vaya a caer el romero y pues los demás ingredientes. Por eso es importante como tratar de empujarlos con la masa. Un poco de orégano, le voy a poner un poco de sal. Y aceite de oliva. Aceite de oliva por encima. Aportar mucho sabor. También le va a ayudar con el color del momento de hornear. Y con la humedad. Ven qué bonito. Entonces, también la voy a llevar al horno de una vez. Llevan 5 minutos de nuestras casas, entonces lo voy a poner.
Y les voy a mostrar el proceso del estirado de nuestra masa para pizza, para que puedan ver cómo la horneamos. Y hay dos maneras, les voy a explicar. Lo que vamos a hacer hoy es hornear la masa de pizza en este molde de pizza, en esta lata. Tengo una lata de más o menos 25 centímetros de diámetro, que es el tamaño más para las pizzas que estamos haciendo hoy, de la masa que estamos haciendo hoy. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite y aquí voy a llevar a hornear mi pizza, pero le voy a dar una precaución antes de ponerle todos los ingredientes. ¿Por qué? Porque generalmente en un horno de pizza la temperatura es mucho más alta, llega a una temperatura mucho más alta que los hornos que tenemos en casa. Entonces, lo que voy a hacer al precocerla es ayudarle a dar un poco como de textura a la masa antes para que cuando le ponga todos los demás ingredientes no se me vaya a humedecer y se me vaya a dañar. Entonces, les voy a mostrar cómo hacerlo. Un poquito de aceite. Con la mano. Lo esparcen bien. Se untan aceite un poco en las manos, porque vamos a traer nuestra masa de pizza que es un poco más pegajosa. Vamos a poner un poco de harina en el mesón. En este caso yo voy a hacer un poco de harina de trigo, que es la que tengo acá, con la que es la masa, porque pueden poner sémola, que también es de trigo. Lo que pasa es que la molienda es más gruesa, entonces no les queda tan fina como esta. Y aquí voy a tener mi masa y les voy a mostrar cómo la voy a estirar y cómo la vamos a cocinar. Entonces, miren, esto es súper bonito. Esta masa que yo tengo acá tiene aproximadamente 2 horas de fermentado en el segundo fermentado. Ustedes lo pueden hacer incluso de un día para otro, pero dejan la masa en la nevera refrigerada para que no crezca tanto. Lo que hace el trigo es controlar un poco la manera en que crece. Sigue creciendo, pero crece un poquito más lento. Entonces lo que voy a hacer es tratar de darle una forma redonda y desde el centro voy a empezar a estirarla con las yemas de los dedos. Y así empiezo a darle la forma redonda a nuestra masa. ¿Ven? Y ya se empieza a estirar. Muy bonita, se deja estirar muy fácil. Y les voy a mostrar como 3 maneras de estirarlo. En este momento lo que podemos hacer es, ¿se puede hacer con un rodillo? Sí, se puede hacer con un rodillo, es mucho más fácil con un rodillo. Lo que hacer es simplemente estirar la masa con el rodillo, es mucho más fácil. Pero si quieren dejar el borde un poco más grueso, que es lo que yo quiero hacer hoy, es mucho mejor hacerlo con las manos. Y con los dedos, ahí ya empiezan a marcar el borde. Entonces, bueno, la primera puede ser con el puño. Entonces, simplemente girar e ir dándole la forma. Igual, esto ayuda a dejar ese borde grueso que estamos buscando. Voy a mirar un poco la masa, a ver cómo va. Súper bonita. Va muy bien, le faltan 9 minutos. Se ve muy bonito nuestro pan. Miren, entonces esta es una manera. ¿Listo? La otra, levantan la masa con cuidado y de los bordes lo que hacen es ir dándole vuelta y el mismo peso de la masa es la que va a hacer que ella vaya estirando. Tienen que tener cuidado porque se puede romper y puede quedar incluso más delgada en algunos lugares, se puede romper fácilmente, pero pues simplemente es que vayan teniendo como práctica y lo vayan intentando en sus casas y cada vez lo van a hacer de la mejor manera. Y la otra manera con la que vamos a terminar de estirarla es poner la masa
acá en esta parte de las manos, como donde está el dedo pulgar, y empiezan a estirarla suavemente, sin ir a romperla, sin clavarle los dedos por debajo, la estiran suavemente. Entre más descanso tenga la masa, más fácil se va a dejar estirar, va a ser más elástica. Tiene un aroma muy, muy rico. Ese aroma pan me gusta mucho, ese aroma como a panadería, muy rico. La levadura aporta esos aromas. ¿Ven cómo se va estirando ella solita? Incluso hay otros que estiran la masa en el aire súper bien. Pero aquí yo creo que ya nos va a alcanzar, tal vez un poquito más, para el molde. Que tenemos acá. Y en el molde la terminamos de estirar y darle la forma. Entonces, ¿de qué vamos a hacer la pizza hoy? Vamos a hacerla mitad de margarita y mitad de salami. Pueden hacer una y una en sus casas porque de esta receta les van a salir dos pizzas. Tengo la otra, voy a hacer esta para que la podamos ver entre todos. Entonces, la voy a poner mitad de margarita, que es una tradicional tomate, queso mozzarella y albahaca. Le vamos a poner un poquito de orégano y paprika. Y la otra va a ser de salami. La vamos a decorar con una rúcula muy bonita. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? En el molde. Terminamos de estirar un poco. Y llevamos al molde. Y en el molde le terminamos de dar la forma que queremos. ¿Ven? Y se deja estirar. Muy bonita. Miren. Es perfecta para este molde. Y en este punto, con un tenedor, vamos a hacer como estos pequeños huequitos para que a la hora de llevarla al horno, la masa no se levante, sino que todo el aire escape y crezca pues, más del lado de los bordes que del centro de la pizza. Entonces, la voy a tener acá mientras saco del horno la focaccia y la escacha. La sellamos, le damos esa primera cocción y les muestro cómo se arma para que podamos verla ya todos al final. Les voy a ir mostrando cómo han crecido las masas que preparamos juntos. Mira, esta masa ya empezó a crecer, ya empezó a formar ese aire y que lleva hecha como unos 20-25 minutos aproximadamente. Yo creo que con una hora esta masa va a quedar perfecta para cortarla, dividirla en dos y dejar las dos masas de pizza. Les recomiendo dejarla tranquila, darle tiempo. El pan es una preparación que lleva tiempo, que lleva paciencia para que los resultados sean óptimos. Entonces, las cosas buenas en la vida generalmente llevan tiempo y esta es una de esas, así que no se preocupen y como que programense para hacerla con tiempo, porque va a llevar un buen tiempo prepararla. Y miren de la focaccia, también ya va creciendo súper bonita. Y es la misma cantidad que yo hice para las que tenemos en el horno. Y también la dividí en dos. Lo que pasa es que la escacha la hice un poquito más grande para que, pues, incluso todo el relleno. Ahorita les muestro cómo voy a cortar esa masa y cómo la voy a armar para que puedan hacerlo también en casa. Listo, acá le falta 4 minutos. Ya va muy bien, súper bien. Lo que va a hacer es ponerle un poco de calor en la parte superior para que tenga un poquito más de color y se vea mucho más bonita la preparación. Esta harina la voy a recoger porque esta harina me sirve, entonces la voy a guardar porque ya no vamos a estirar más. La podemos reservar en un recipiente, incluso con el mismo cordel nos podemos ayudar a levantarla.
Si la van a usar, úsenla también para con estirar pizzas, no vayan a hacer otra preparación, una torta o algo, no, úsenla para estirar pizzas y tenganla como para eso, reservada para eso, para estirar alguna masa que ya tengan en su casa que quieran hacer, incluso la focaccia también le pueden poner. La reservamos y empezamos a ordenar un poquito para el momento ya de mostrarles las preparaciones. Entonces, les recuerdo lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos haciendo masas bases para pan y para pizza. Hoy estamos haciendo una masa de focaccia, de la cual vamos a sacar dos preparaciones. Una es la focaccia tradicional, a la que le pusimos tomate cherries, aceitunas, romero, orégano. Y la otra es una variación de la focaccia, que su nombre es scaccia. Sigue siendo una focaccia, pero se llama scaccia por lo que va rellena. Y la forma es un poquito diferente, yo la hice como en un rollo, pero pues es como la versión de ese pan. Y la otra es la masa de pizza que vamos a ver hoy, que es la masa de pizza también que preparamos en nuestro restaurante Amelio, uno de los restaurantes allí en Corferias, para que cuando tengan la oportunidad de conocerlos, puedan ir, visitarnos, o en este caso pues que estamos en cuarentena, que no podemos salir todavía, nos puedan solicitar a domicilio nuestro servicio. Desde el 30 de julio ya empezamos nuestro servicio a domicilio, entonces para que nos puedan solicitar y puedan degustar nuestros productos, son productos realmente muy buenos y nos gustaría mucho que los probaran y nos conocieran en nuestros restaurantes América. Entonces, ya queda 1 minuto y medio para que salgan nuestras primeras preparaciones. Cuando salga, yo voy a subirle la temperatura al horno a más o menos 300, vamos a ver cuánto marca, este horno marca 300. Generalmente los hornos de casa marcan una temperatura, tal vez no todos lleguen a esa temperatura que marcan, si marca 300, denle el máximo la temperatura para la masa de pizza, porque vamos a sellarle a la temperatura más alta, y para darle ese piso que necesitamos. Entonces, súbale al máximo, cuando saquen las otras preparaciones, denle 2 minuticos, metemos la pizza y tenemos la primera cocción. Listo, yo voy a ver. Se ve muy bien. Se ve muy bien, en serio. Preparaciones muy bonitas. Listo. Está un poquito de la harina que tengo acá. Y voy a mostrarles acá las preparaciones. Voy a sacar primero la focaccia. Hicimos rellena, la scaccia. Miren ese color. Muy bonito color, huele delicioso, unos aromas súper ricos. Ahí pito mi temporizador. Lo que vamos a hacer es, con una espátula, con un cuchillito, tratar de preparar la masa. Si se pega un poco al molde. Vamos a dejar enfriar un poquito, vamos a sacar una tabla, yo les voy a mostrar cómo cortarlas y cómo está por dentro para que vean el relleno. Pues lo voy a dejar enfriar un poquito, pero vean ese pan tan bonito y huele muy rico. Lo voy a dejar enfriar un poquito. Le subo la temperatura del horno al máximo. Saco mi focaccia. Si quisieran darle un poquito más de color, está bien, le pueden dar un poquito más de color en el horno. Entonces, como voy a meter la masa de la pizza, voy a tener el horno caliente y tengo espacio, le voy a dar un poquito más de color por encima, pero ahí ya va muy bien. No sé si se alcanza a escuchar que ya el pan tiene como esta corteza. Eso indica que va muy bien el proceso. Es más, ya la cocción por dentro ya está. Lo que yo voy a hacer es darle un poquito de color por encima. Listo. Vamos con nuestra masa de pizza. Horno alto, le vamos a dar unos 2 a 3 minutos aproximadamente. La sacamos, le ponemos la salsa, queso, ingredientes y la terminamos.
Y mientras tanto, yo les voy a mostrar cómo está esta escarcha por dentro. Entonces, recomendación para cortar este tipo de panes. Cuchillo de sierra. Es mejor cortar con cuchillo de sierra. Pueden hacerlo con estos cuchillos, pero el cuchillo de sierra va a facilitar el trabajo y va a hacer que el corte sea mucho más parejo. Les muestro por qué. Siempre ayúdense con un trapo, con un guante para no quemarse. Entonces, ven, sale fácilmente. Lo único que yo hice fue poner un poquito de aceite en el fondo de este molde y ella sale fácilmente. Si no tienen un molde como estos, en una refractaria. Si no tienen una refractaria, en una lata de horno. Por eso no se compliquen, porque este pan no necesita como una forma perfecta. Entonces no necesita un molde para eso. Lo único es que esté bien arrollado. Y ahí les va a dar la forma. Por eso les decía que pusieran el pliegue del pan en la parte de abajo para que no se vaya a abrir. Y les va a quedar muy bien. Recomiendo sí que lo dejen enfriar un poco más para cortarlo, pero pues en este momento yo les voy a mostrar cómo quedó el pan. Entonces, cuchillo de sierra. El cuchillo de sierra se usa en este movimiento de atrás para adelante. Qué aromas tan buenos que está soltando esta masa. Miren, ahí alcanzan a ver el relleno, alcanzan a ver que la cocción del pan está perfecta. Esta puntica no tuvo tanto relleno, pero aquí lo pueden apreciar todo. ¿Qué le pusimos? ¿Qué le puse yo a este pan? Ahorita les voy a mostrar cómo se hace, no se preocupen. Entonces, el jamón, los champiñones, tiene la cebolla caramelizada, y un poco de queso mozzarella, tiene un poco de esta salsa. Yo no le puse mucho, ustedes pueden ponerle un poco más si quieren un poquito más de color. Y un poquito de orégano. Entonces, la voy a retirar la focaccia. Esta pizza está creciendo súper bonita. Ahorita la saco para que la puedan ver. También con una espátula ayudan a separarla. Solo es que voy a dejarla enfriar un poquito. Tal vez aquí ya alcanza a salir. Sí. Ya sale. Voy a dejarla enfriar un poquito. Y la saco bien para que la vean. Y vamos a armar nuestra pizza, que va a llevar unos 3 o 4 minutos más en el horno cuando ya tenga todos los ingredientes. Y ya podemos disfrutar en casa. Entonces, mientras armo la pizza, les voy a mostrar cómo se arma la escarcha con la masa de focaccia que ya tenemos acá, ¿vale? Entonces, vean cómo creció, cómo fluye bonita la masa. Lo que les decía, el borde se ve muy bonita. Se puede levantar fácilmente el molde. Entonces, en este momento, para armar nuestra pizza, vamos a usar esta salsa. Es como una salsa napolitana que les expliqué cómo se hacía. Es simplemente sofreír tomate, cebolla, ajo, se pone un poquito de agua, sal, se deja cocinar unos minutos y luego se pasa por la licuadora. La pueden pasar por un colador o no. Yo no la pasé por colador, entonces está rústica mi salsa. Esa es la salsa que voy a usar como base de esta pizza. Entonces, agregamos salsa, la vamos esparciendo muy bien en el fondo, la base de la pizza. Esta salsa también puede ser una salsa blanca, puede ser incluso pesto. Pueden hacer con pesto, que es una salsa italiana también, que es a base de aceite de oliva, queso parmesano.
y frutos secos como almendras o nueces. Entonces, salsa. Después de la salsa vamos a agregar nuestro queso. Queso mozzarella rallado. Un poco de queso que también cubra la mayor parte de la masa. Sobre este queso vamos a agregar orégano, orégano seco. Y la mitad la vamos a hacer con tomates cherry, y la mitad la vamos a hacer con salami. Entonces, para la parte que va con los tomates, lo que voy a hacer es hornearla así, y al final, cuando la saque del horno, le pongo los tomates y la rúgula, pero la de salami sí le voy a poner el salami de una vez para que se hornee con ella y coja un bonito color. En este caso me copiaron 5 salamis. Y al borde de mi masa le voy a agregar un poco de aceite de oliva, también para que me ayude a coger un poquito de color. Y listo, volvemos al horno. Mientras está en el horno les voy a mostrar lo que hice con la masa para que puedan armar las cachas en su casa y la focaccia. Entonces, la masa que teníamos descansando, esa fue la que hicimos juntos ahorita. Podrían darle incluso un poco más de tiempo, pero ven que ahí ya ha crecido. Podrían darle un poquito más de tiempo para que se desarrollen más sabores, más aromas. Bien. Sale muy fácil del bowl. Lo que vamos a hacer es dividirla en dos, desgasificarla, que es sacarle todo ese gas que creó la levadura, y armar nuestro pancito. Entonces lo voy a dividir en dos. Esta parte va a ser para la focaccia. Ya les muestro cómo se hace. Y esta va a ser para las cachas. Las cachas sí la voy a trabajar con un rodillo, porque la necesito un poco más delgada. Entonces, lo ideal es darle una forma casi que rectangular. Con las manos nos podemos ayudar para que este proceso sea más fácil. Y empezamos con nuestro rodillo a estirar la masita. En que no se pega el mesón, está muy bonita esta masa. Lo que vamos a hacer es ir levantándola del mesón y la estiramos para que sea más cómodo trabajar y tratar de que sea pareja y llegar a un grosor aproximado de 1 centímetro, medio centímetro de grosor. Para que la cocción tampoco sea muy larga. Entonces, entre más delgada, la cocción va a ser más rápida. Lo llevamos con la mano para que empareje. Aquí podemos agregar un poquito de aceite. Y les voy a mostrar rápidamente cómo se arma. Entonces, el relleno. Nuestra salsa. Salsita. Esparcimos bien. Y vamos con nuestra cebolla caramelizada. Y nuestros champiñones. Tratamos como de poner relleno en la mayor parte del
de la masa, vamos a ponerle nuestro queso mozzarella, nuestro jamón. En este caso estoy usando un jamón de pavo ahumado. Pueden usar el jamón a su gusto, si quieren de cerdo. Este jamón de pavo ahumado es muy rico, aporta muy buenos aromas. Incluso pueden usar el salami también si prefieren. Lo pueden hacer vegetariano si no quieren agregarle jamón, pero con este jamón le va a dar un muy buen sabor. Y después de esto, queso mozzarella. Un poquito de orégano. Un poquito más de salsa por arriba también. Y ya está lista para cerrar. Entonces, podemos hacerla de dos maneras. Una es con una forma no tan rollo, que lo que haríamos sería cerrar esto a la mitad acá, esto a la mitad acá, y cerramos los bordes. Pero la forma que hice yo hoy fue, cerramos primero los bordes y luego vamos armando el rollo. Miren. Se va a trabajar muy fácil, es muy fácil de cerrar. Lo que hice antes de cerrar acá estos bordes primeros para que no se me vaya a salir el relleno y sea más fácil al final al momento de cerrar. ¿Ven? Súper fácil, súper sencillo. Lo único que necesitamos es tener una lata, un molde del tamaño adecuado que pueda ser igual de este largo, pues para que nos quepa. Y la dejamos crecer una hora aproximadamente y luego la terminamos como vimos acá juntos. Voy a revisar la pizza cómo va. Wow, va súper bonita. Lo que va a hacer es subirla para que coja un poquito más de color. Les muestro cómo pongo la focaccia y terminamos nuestro taller del día de hoy, que espero que hayan disfrutado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme y con mucho gusto yo las voy a contestar. Entonces, miren, la masa de focaccia la desgasificamos, la ponemos en el molde. Lo que pueden hacer es intentar llevar a los bordes, algunos de los bordes de la refractaria, para que sea como el límite. O si tienen un molde como el que yo estaba usando antes, que les va a dar el tamaño de esta masa. Y lo que van a hacer allí es dejarla crecer. Esta yo la voy a sacar para que la vean. Cómo quedó bonita nuestra focaccia. ¿Ven? No se pegó, salió muy fácil del molde, solamente engrasándolo. Esta la cubrimos y la llevamos también a crecer. Voy a traer mi tabla. Para que puedan ver todas las preparaciones. Entonces tenemos la escacha, nuestra focaccia, y ya les voy a mostrar la pizza. Queda súper bonita. Un minuto más y ya saco para que la vean. Le pongo los tomates, le pongo la rúcula de decoración y la podemos disfrutar. Entonces, voy a ayudar con una pequeña espatulita para sacarla del molde y ponerla en la tabla. No voy a sacar el molde caliente y ponerlo en la tabla porque lo quemaría la tabla. Entonces, con esta espatulita me va a ayudar para retirarla.
Miren qué pizza más bonita. También sale muy fácil. Tomaticos. Uf, fue delicioso. Tomaticos. Rúgula. Y esa sería nuestra pizza, salami y margarita. Entonces, aproximadamente 4 porciones salen de esta pizza. Pueden hacer la decoración así o pueden simplemente disponer las hojas de rúgula sobre la pizza. Bueno, quiero darles las gracias por acompañarnos en el día de hoy en este taller. Acá tenemos nuestra pizza, nuestra scaccia y nuestra focaccia. Espero que hayan aprendido estas recetas básicas de masas. Para mí fue un gusto poder haber estado hoy con ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Cordial saludo para todos. Muchas gracias, David. Tengo una pregunta y yo dejo que los participantes pues te hagan otras. Para mí, en lo personal, a mí me gusta, digamos, la pizza de vegetales. Me imaginaría que una focaccia de vegetales queda buena. Yo pregunto, ¿se puede sofreír en aceite de oliva los vegetales o se cocinan en agua o cómo sería antes de ponerlos o incluirlos, digamos, en la masa de la pizza o de la focaccia? Bueno, ahí dependería del vegetal, pero yo sí recomendaría antes sofreírlos. Podrías poner crudo, por ejemplo, unas hojas frescas, de albahaca o rúgula, pero si tienes cebolla, champiñones, eso sí es mejor sofreírlos en un poquito de aceite, de oliva puede ser, si no tienen de oliva de girasol está bien, y con un poquito de sal. Y si antes de ponerlo lo sofríen y le da un sabor como más potente. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. ¿Cómo Nos está? Muy buenas preguntan, tardes. Tranquila, Natalia. Carolina nos estaba preguntando por acá si se puede reemplazar por avena, pero quisiera saber, Carolina, cuál ingrediente desea reemplazar. ¿Te refieres a la harina y reemplazarla por harina de avena? Sí, tal vez esa es la pregunta. Literal, sí, señor. Bueno, sí se puede reemplazar, se puede hacer con harina de avena una pizza. Lo que yo les digo sinceramente es la textura va a cambiar. La textura cambia porque el trigo tiene gluten y el gluten es lo que le da esa textura como elástica a la masa. Entonces va a ser un poco diferente la textura, pero sí lo puedes reemplazar. Simplemente te va a cambiar la textura final, pero, y obviamente el sabor también cambia un poco, pero sí puedes reemplazarlo si no puedes comer gluten o si prefieres no comer harina de trigo. Tenga más preguntas por este lado, no observo más preguntas. bueno, aquí preguntan, por favor, ¿nos recuerdas los ingredientes de la masa para pizza, al igual que la salsa? Claro que sí, mira, para la masa de pizza usamos hoy harina de trigo, levadura fresca, pero como les comentaba, pueden usar levadura seca también. Pusimos sal gruesa, aceite de oliva, agua y miel. Esos fueron los ingredientes para nuestra masa de pizza hoy. Ok, ahí también una pregunta Marta Copete, ¿cuánto tiempo en la segunda horneada de la pizza? Tiempos de hornado tanto para pizza como para la focaccia. Mira, la focaccia se llevó alrededor de 15 minutos, ese tamaño que yo hice. Si la hacen un poco más grande, va a llevar un poquito más de tiempo, pero de 15 a 18 minutos a 180 grados centígrados. Y la masa de la pizza, la primera horneada, la precocción, le dimos 2 a 3 minutos y la otra se llevó 5 a 6 minutos, ya mirando como el color que le queremos dar al final. Si lo queremos un poquito más dorado, lo dejamos un poquito más. Y esta temperatura, la segunda cocción de la pizza, si es como la temperatura máxima que de nuestro horno, la temperatura más alta que dé, para que pueda tomar ese color fuerte. ¿De cuánta levadura seca se usaría? Mira, si vamos a hacer una receta como la de hoy, que usé 220 gramos de harina o 2 tazas de harina,
Levadura seca usaría alrededor de 6 gramos, que quiere decir como una cucharada y media de esas cucharaditas de postre, sería más o menos esa la cantidad, si es seca, ¿no? Si es fresca, pues es el doble de eso. Muchas personas que nos están agradeciendo el taller, David, que muy claro, que mil gracias por tu participación. Bueno, para mí fue todo un gusto haber podido compartir con ustedes este taller. Espero que lo puedan como disfrutar en sus casas, elaborarlas y nada, que sigan aprendiendo también y practicando para que cada día lo hagan mejor. Por aquí tenemos otra pregunta y es frente a la pizza de carnes, cuando tenemos estos ingredientes, si se precocen o se dejan de determinada manera. Bueno, la pizza de carnes no hay necesidad de precocerlos porque en el horno les vamos a dar como la temperatura adecuada. Entonces, si por ejemplo usamos salami, jamón o pepperoni de pronto, no hay necesidad de precocerlos, solamente lo pueden poner directamente como lo compran del empaque, ahí a la pizza y eso sí lo llevan al horno. Nosotros también queremos agradecerles su participación y contarles y ratificarles que los esperamos en Américo. Vamos a abrir, hacemos una pequeña corrección, vamos a abrir el 13 de agosto en el área de domicilios, estaremos también para atenderlos con David y el equipo de trabajo. Nos preguntan que si les vamos a enviar la grabación, Natalie. Bueno, pues ya como les habíamos comentado en el taller anterior, todos estos talleres, aparte pues de los talleres de cocina, todos van a ser subidos a la página de enlace. Vamos a tener nuestros talleres de cocina ahí, los talleres que también dictamos antes de estos, todos van a estar ahí subidos y pues les vamos a estar enviando el comunicado para que puedan ingresar y verlos cuantas veces quieran. Pero estamos trabajando en eso. Muchas gracias a todos por su participación y recordarles que Américo es para ustedes.